ejecución de Cámpora, él asumiría la presidencia de la Nación. Ese momento, la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, es una bisagra en la historia de la política en la Argentina. El presidente con menos cantidad porcentual de votos, tenía un porcentaje de votos, 22%, menor a la cantidad de desocupados de la Argentina de entonces, el 23%, empezaba a gobernar gracias a un ardid político de Carlos Saúl I de Anillaco, que no se presentó al balotaje para restarle poder de votos al presidente que debía asumir ese día, que finalmente asumiría ese día. Y a partir de entonces podemos decir que no solo empezó el siglo XXI en la Argentina, sino que un montón de sueños de los distintos pasados, que un montón de cosas que confluirían en la vertiente del peronismo que conformó lo que llamamos el kirchnerismo, etcétera, se corporizarían. Al cumplirse mañana un aniversario de esa asunción, vemos cuántas diferencias hay entre los modos en que se elige gobernar, anunciándolo antes, y las formas que otros líderes políticos de la historia de los 40 años de la democracia han elegido. En una sola cosa parecen igualarse Néstor Kirchner y Javier Milei. Ninguno de los dos ha dejado sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Claro que las convicciones son completamente diferentes. Nos metemos así en esta historia. El discurso de asunción de Néstor Kirchner, ese que será recordado tal vez por los tiempos de los tiempos. Pensamos el mundo en argentino desde un modelo propio. Sabemos que estamos ante un final de época. Atrás quedó el tiempo de los líderes predestinados, los fundamentalistas, los mesiánicos. La Argentina contemporánea se deberá reconocer y refundar en la integración de equipos y grupos orgánicos, con capacidad para la convocatoria transversal, el respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes. Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad, para que no hagamos cargo de nuestro futuro, para que concretemos los cambios necesarios, para forjar un país en serio, un país normal, con esperanza y con optimismo. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor, que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria!
Los que están viendo el streaming de la radio, si no pueden chequearlo después, verán el ballet de elementos allí. A su lado, Daniel Scioli, vicepresidente electo de la Nación. Asistiendo a la ceremonia, el jefe político de entonces, Eduardo Duhalde, el presidente saliente de la Nación, después de los crímenes de Estado de Costecchi y Santillán y su obligación de llamar a elecciones y que fuera otro el candidato. La Asamblea Legislativa completa, casi completamente de pie, aplaudiendo al presidente, y esas ideas que flotan en el viento de la patria hasta este momento. Vengo a proponerles un sueño. Una parte de ese sueño se hizo realidad. Otra parte de ese sueño tropieza con otra realidad, que es la realidad del presente distópico en la Argentina. Y sin embargo, aquel hombre que gobernó apenas 4 años y después fue 4 años primer damo en su propia acepción, es decir, el compañero de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante 2 periodos, hasta su muerte en 2010, un periodo y su muerte, y después la reelección de Cristina, ha marcado a fuego la historia de los propios y ajenos, a tal punto de que hay una variante del antiperonismo que considera que estábamos mejor con Néstor y que después lo que vino fue la decadencia de aquel modelo que él empezó a implementar. La verdad histórica, como siempre, es muy distinta de los opinadores, pero el criterio de la sociedad entonces era de un desánimo y de un descrédito muy importante en la confianza que una sociedad debería tener en su representación política. Los presidentes eran prácticamente figuras decorativas. Después de Menem, después de De la Rúa, después de Duhalde, después de la semana de los 5 presidentes, los 10 días con 5 presidentes, de Rodríguez A ocupando ese mismo lugar, ¿qué podía pensar la sociedad sobre esos liderazgos? Y después de los errores propios mencionados por Néstor Kirchner a lo largo de su discurso, la claudicación, los sueños incumplidos, los retrocesos, los indultos a los genocidas, ¿qué podía esperar una parte muy importante de la sociedad? Eve de Bonafini en 2003-2004, por ejemplo, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, no confiaba demasiado en Néstor Kirchner. Y fue Néstor Kirchner el que, con sus actitudes, declarándose hermano de los desaparecidos, hijos de las madres, nietos de las abuelas, empezó a dar un giro copernicano que preludió otro asunto, que ya no fue verbal, emotivo o emocional, sino poner en práctica otra vez las políticas de Estado respecto a los juicios a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, nada más y nada menos. Eso había comenzado y terminado con el gobierno de Alfonsín después de la obediencia debida y el punto final, y no había acontecido durante todos los años de gobierno peronista pero menemista, y tampoco durante el gobierno de la Alianza, y tampoco durante el gobierno de Duhalde. Las madres estaban completamente cansadas, como las abuelas, de golpear puertas que no se abrían, de incluso pedir audiencias que nunca se concretaban, de que en público hubiese gente que dijera cosas muy bonitas y se sintiera muy halagada por la defensa de los derechos humanos de la Argentina al final de la dictadura, pero en la práctica no hiciera absolutamente nada. Eve sobre Néstor. La democracia la recuperamos con Néstor y con Cristina. Lo de antes fue una parodia. Lo digo porque lo viví, así que no me van a poder discutir. Votar no es la democracia. La democracia es lo que estamos viviendo ahora. Votar es una parte de la democracia. Hermosa, maravillosa. Era un hombre con mucha valentía, Néstor Kirchner. Y a mí me sorprendió porque nosotros siempre hicimos una mala propaganda de él. Como no lo conocíamos, decíamos que Duhalde, Menem y él eran la misma mierda. Toda la propaganda que le hacíamos. Y cuando él ganó, inmediatamente nos dimos cuenta que no era así. Y le pedimos una entrevista y frente a los medios dijimos que nos habíamos equivocado, que le pedíamos perdón, que nos dábamos cuenta que él no era igual y que teníamos muchas esperanzas y que le pedíamos perdón por lo que habíamos hecho. Nosotros sentimos que la lucha de nuestros hijos ya había sido vengada, ¿no? Porque un tipo como él, que era un hijo nuestro, que era de la misma época, con la misma lucha, era presidente. ¿Cómo se construye una nueva mayoría en una ciudad devastada, en una sociedad devastada? ¿Cómo hacer, incluso ejerciendo el poder, para construir una mayoría diferente a las anteriores? Néstor Kirchner, con el 22% de los votos, empezó un trabajo de horizontalizar el espectro de su alcance político, de convocar a nuevos sectores, de que se sintieran representados los organismos de derechos humanos, los partidos de izquierda, los partidos de centro, el radicalismo progresista, los independientes, los gremios, los piqueteros. Hizo un trabajo denodado por abrazar todo lo que podía de la sociedad, teniendo en claro qué debía tener enfrente, con quién debía discutir y con quién había que pelear. Y logró
una nueva mayoría. Las elecciones de 2007, cuando él renuncia a la candidatura presidencial y postula a Cristina Fernández como candidata a presidenta, marcan ese crecimiento. Es el 46% de los votos. Ha duplicado la posibilidad de votos a un proyecto progresista de izquierda en que el peronismo es central, es calidad necesaria, pero no solamente de peronismo se trata, sino de ampliar y construir un nuevo frente. De hecho, eso está expresado, aunque haya sido fallida, en la idea de un presidente acompañado, siendo kirchnerista, Cristina, por un radical, por Julio César Cleto Cobos. Experiencia política que, como está claro, terminó tropezando con sus propios límites, pero que marca tal vez un momento de la sociedad argentina. No un error, sino un intento político de ampliar los espectros. Y eso se verifica cuando 4 años después la cantidad de votos tras su muerte a la reelección de Cristina Fernández Kirchner es del 54%. Es decir, la multiplicación de la cantidad de personas que confían en un proyecto político que encontrará luego su límite en 2015, donde otra vez Daniel Scioli en el centro de la escena. Hoy, funcionario y defensor de Javier Milei, es el candidato presidencial y hace una gran elección frente a Mauricio Macri, pero la pierde. El 25 de mayo de 2004, es decir, el primer 25 de mayo de Néstor Kirchner, presidente, marca una de las características de la gestión: el riesgo a la hora de tomar decisiones y al mismo tiempo la ampliación del espectro político con un nuevo criterio que es la unidad latinoamericana y el abrazo con todos los líderes y todos los países que ya hicieron sus experiencias de cambio, empezando por Cuba, continuando por Venezuela, siguiendo por Nicaragua, abrazando a Brasil, donde los gobiernos eran un grupo de gobiernos de izquierda que miraban a Kirchner con muchísima simpatía. En el Día de la Patria en la Argentina, ¿quién canta en la Plaza de Mayo? Canta Silvio Rodríguez. Vamos a cantar. Una multitud, banderas argentinas. Cualquiera diría, y que bufen los eunucos, al que le moleste, que le moleste. Transmisión de la televisión pública. Les describo las imágenes que los que están viendo el streaming verán. Ha caído la noche, hace frío, banderas del Che Guevara, de Cuba, de otros países de América Latina. Silvio tiene una gorra che guevarística. Y los mares de serpientes que siempre rodean la realidad política. Transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Después de la entronización durante los años 90 de la estética de la pizza y el champán, Ya parece una mayor, de la cultura pedorra convertida en política de Estado, siguiendo a conciencia o no algunos preceptos de Antonio Gramsci, el kirchnerismo comprende y emprende la batalla cultural. Si hay que elegir artistas que nos representen en actos públicos de enorme envergadura, estos son nuestros artistas. Se llaman Silvio Rodríguez, Charly García, Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Luis Alberto Spinetta, en aquel momento Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat. Se llaman Bersuit Vergarabat, se llaman aquellos que han representado durante años sueños postergados. Se llaman León Gieco, se llaman Víctor Heredia, se llaman Teresa Parodi. le doy de masticar una paloma y la envenenó de mi bien. Y los artistas hablan por nosotros, somos hablados por ellos. Y estamos hablando de la música porque podemos escucharla por radio, pero está el apoyo al cine, al teatro, a todas las industrias culturales, como parte de una cosa mucho más grande, que es que un país necesita no solo de un Estado presente,
sino de un Estado con estética y buen gusto. Y Néstor hacía política 18 horas por día. Se levantaba muy temprano a la mañana y hasta que se dormía, después de ver las repeticiones de los programas de Chimentos a las 2 de la mañana, a veces eran 4 o 5 las horas de sueño, pensaba en términos políticos. Tenía un cuaderno Gloria en que iba anotando los datos duros de la economía. No tenía un Excel, tenía un cuaderno Gloria y una virome. Presumía que el ministro de Economía es el presidente de la Nación y que tiene un delegado que maneja los números, pero que él es responsable. ¿Acaso tenía razón? No es que leía libros todo el tiempo, leía poco, pero hacía mucha política. Si tenía que leer, lo que intentaba leer era la realidad que lo rodeaba y cambiar según las necesidades de las mayorías, no de las minorías. Por eso es que lo odian tanto las minorías. Lo odiaron y lo odian. Odian lo que representa. Por eso la satanización de la cámpora, por eso la satanización del kirchnerismo, por eso la satanización de los actos de gobierno, por eso la destrucción de un legado, por eso los cambios de nombre, por eso el final del Salón de los Patriotas Latinoamericanos. En el duelo simbólico, el enemigo político siempre sintió la contundencia de los actos del kirchnerismo. Néstor, que había nacido como San Martín en febrero, en el año 1950, al cumplirse 100 de la partida del prócer máximo de la historia argentina, dijo su mamá en un testimonio en una película sobre Néstor Kirchner, la película de Paula de Luque, soñaba con ser presidente desde chico, lo decía desde chico, y la madre le decía, a lo mejor intendente, a lo mejor gobernador. Néstor, no sueñes tan grande. Él soñó grande. ¿Supo que su vida iba a ser corta? No lo sabemos. Sí sabemos que un día, como presidente de la Nación, al contrario de Javier Milei, se sintió muy halagado por una invitación para ir a la Feria del Libro. Iba a presentar en un acto simpático un libro de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que por entonces no solo imprimía libros, sino que distribuía gratuitamente entre miles de bibliotecas del país. Ya verán la contrapolítica respecto a lo que hoy ocurre. Y arriba del auto empezó a hojear un libro que tenía que presentar. Eran escritos por presos políticos de la dictadura militar recuperados después del regreso a la democracia, y se detuvo en uno, de Joaquín Arreta. No lo conocía en persona. Después conoció, por ejemplo, a la que era su compañera, que se convirtió en una referencia política, pero le gustó ese poema y lo leyó a su modo, sin haberlo practicado en la Feria del Libro. Cuando Néstor partió en 2011, aquella lectura del poema de un desaparecido en la Feria del Libro, un desaparecido que además era un combatiente y que pensaba que algún día sería recordado, se convirtió en una especie de mantra para los que sentimos su ausencia y valoramos la historia de la Argentina, que lo puso en el lugar correcto en el instante preciso. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Estamos compartiendo, además de la voz de Néstor Kirchner, en nuestro streaming, imágenes de la historia. En esas imágenes de la historia se destaca aquel 25 de mayo de 2003, un momento. Néstor Kirchner, después del discurso en la Asamblea Legislativa y cuando va a asumir el poder en la Casa Rosada, hace una variación de los protocolos. Después nos acostumbraríamos a eso un montón. Y en lugar de avanzar por la escalinata y subir, saluda a un grupo de gente que está a su izquierda, de militantes que han llegado hasta ahí,
y con uno de ellos se abraza. Cuando se abraza con ese militante, luego gira y topa con una cámara de Martín Acosta, un reportero que trabajaba para el diario Clarín, se corta el rostro e ingresa sangrando en un acto casi simbólico a la Casa Rosada. Dentro de la Casa Rosada, otro periodista, Daniel Míguez, que conoce dónde está el botiquín, va y busca una curita y le ayuda a que deje de sangrar, al ponerse esa curita. La curita se la pone Cristina Fernández. El hombre con que se topa y se abraza a la izquierda antes del incidente es Jorge Devoto. Jorge Devoto, publicista y amigo de Néstor Kirchner. Estamos viendo las imágenes de ese momento, del primer momento en que Néstor evade el protocolo ante el desconcierto de la seguridad, avanza con un montón de fotógrafos y va a fundirse en un abrazo con el pueblo, pero entre las personas a las que abraza está Topo Devoto, a quien conocía desde su campaña para intendente de Río Gallegos en los años 80. Señor Topo Devoto, Carlos Polimeni lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va a todos? Bien, recordando aquel momento, Néstor presidente, 25 de mayo de 2003. Increíble. Vos sabés que todavía lo recuerdo y me emociona. Yo había jugado, si querés te cuento como la historia de esa plaza ese día. Sí, dale. Yo le había jugado como una apuesta a Néstor. Le digo, mira, vos no vas a ser nunca presidente, que esto, que lo otro, un año antes, ¿no? Y me dijo, mira, yo voy a ser presidente y la apuesta es que vos vas a correr cerca mío desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Y el día anterior me llama, me dice, ¿te entrenaste? Y yo me había olvidado de la apuesta. Y me dice, bueno, corre. Y bueno, me acordé y corrí, detrás llegué atrás. Y cuando entra, me ve en la valla y él, es lo que vos recién relatabas, me viene a abrazar y me dice en el oído, acompáñame a nuestra plaza. Y ahí es como rompe el protocolo y le pasa ese accidente. Yo le presto mi pañuelo, donde se seca la sangre, y bueno, después de eso, yo no me quedé en la plaza caminando, y yo estaba muy tocado, viste, esa plaza para nuestra generación tiene un montón de símbolos, ¿no? Recuerdo la plaza, la palmera donde él me contaba que había estado el 25 de mayo del 73, y me fui caminando por ahí, me siento en las escalinatas de la catedral, y aquí estaba sentado ahí, Máximo solo. Así que nos sentamos solos, los dos medio lagrimeando, y recorrimos la plaza un rato largo, compartiendo ese momento tan especial, con Máximo, de recuerdos de cuando yo lo conocí, que era un adolescente, y que nos parecía mentira que estuviéramos viviendo ese momento, ¿no? Así Claro, es muy emocionante ese recuerdo, porque incluso la idea tuya, vos nunca vas a ser presidente, Néstor, tenía que ver con que un tipo de esas características muy extrañamente llega al poder en un país. Sí, imagínate en ese momento, quizás mucha de la gente que nos está escuchando, tratemos de recordar que en ese momento el peronismo tenía un Cafiero, un Reutemann, un De la Sota, y Néstor era un gobernador de la provincia menos poblada de la Argentina, con poca incidencia en la política, tanto en la política económica como en la política social, el gobernador de Santa Cruz, imagínate, ¿no? Y bueno, y en las recorridas que hacíamos en las campañas a gobernador, en esas eternas distancias que hay en esa provincia tan inhóspita y tan duro en cuanto al clima, bueno, uno tiene tiempo de pensar, de ilusionarse, de mirar el horizonte y recordábamos cosas de nuestros primeros años de militancia allá en los 70, y en algún momento él me dijo, nuestra generación va a coronar y voy a ser presidente. Imagínate que yo lo miré con una cara, digo, muy difícil, y la verdad que es increíble, ¿no? Néstor entra al balotaje, que después no se realiza, con 22%, creo que Menem estaba en 26, 27, y el tercero creo que fue López Murphy, ¿no? Sí. Y yo creo que siempre cuento que Néstor estaba en la esquina exacta, en el momento exacta, que pasaban y tiraron el botín y lo agarró, porque la verdad que nadie se imaginaba que en ese momento se empezaba a construir otra historia, ¿no? Desde la debilidad del 22%, desde 2003 al 2005, cuando Cristina gana las elecciones y Néstor previamente rompe con el fondo o arregla con el fondo. Bueno, en esos 2 años Néstor supo
construir algo que fue impresionante, ¿no? Sin lugar a dudas. Tal vez esa debilidad entonces y lo loco de pensar que el gobernador de la provincia menos poblada podía llegar a ser presidente de la Argentina, con Duhalde como padrino político, por entonces sirva un poco para pensar en la Argentina de hoy. Topo, estuvimos aquí en la radio el día del triunfo en el balotaje de Javier Milei. Yo vi de entrada tu cara, tus impresiones, tu tristeza, tu pesadumbre ese día y la sensación de derrota. 5 meses y un poquito después de la asunción de Javier Milei, tenemos el país en el estado en que está. ¿Qué pensás vos con tu experiencia en la política y también en la asesoría de líderes muy importantes, como los mencionados más Cristina, en la cercanía casi familiar que tenés con la familia Kirchner, de este momento, este punto de inflexión para el peronismo y para la oposición política a un gobierno de derecha u ultraderecha? Tantas cosas me dijiste recién que hay que analizar. Pocas cosas, ¿no? Mira, yo soy naturalmente optimista siempre. Vos sabés, Carlos, que estoy rodeado de muchos jóvenes, trato en términos laborales y sociales de reunirme con gente más joven que yo. Cada vez son más los más jóvenes porque cada vez yo voy creciendo más, voy cumpliendo años, pero yo lo que le digo es que la historia indica de que este proceso, no sé, no quiero vaticinar, pero no puede tener un final feliz, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Por todo lo que vemos diariamente, la destrucción del aparato productivo, bueno, lo que todo el mundo ya sabe, la crisis económica, pero en cuanto a lo más me preocupa lo nuestro, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Y me parece que tiene que haber un proceso de reconstrucción del espacio del peronismo y más amplio del peronismo. Está claro que hay un 40 y pico % de la gente que nunca va a votar al peronismo y a ninguna cosa que huela a peronismo o a kirchnerismo, ¿no? Yo siempre le digo a los más jóvenes, recuerden que volvió Cámpora después de 18 años de dictadura y sacó apenas 48%, ¿no? Y el 2003, después de la implosión de la Argentina, de las mujeres mayores con la cucharita golpeando en los bancos, quien ganó fue Carlos Menem. Y el tercero fue López Murphy, es decir, entre los dos sumaba más del 40 y pico % de los votos. Y la cuarta era Lilita Carrió, que exactamente, sí. Por su decisión de apoyar a Néstor Kirchner tal vez forzó exactamente la situación, claro. Y bueno, eso hace de que hay un sector de la sociedad, está claro que hay un importante sector de la sociedad que nunca va a votar a un espacio como el kirchnerismo y el peronismo. Ahora, el tema es qué hacemos nosotros frente a eso. Tampoco no nos martillemos los dedos porque estuvimos a 3 puntos de ganar en la primera y a pesar de toda la crisis económica y los problemas nuestros internos, creo que Sergio Massa llegó a 46 puntos, ¿no? Y me parece que hay un nuevo fenómeno que nosotros no sé si no lo vimos venir, pero que es global, y los errores del gobierno nuestro, los múltiples errores del gobierno de Alberto Fernández hicieron que millones de argentinos y muchos jóvenes descreídos de la política vieron en Milei una cosa rupturista, una cosa irruptiva que iba a... Vos sabés, Carlos, que por mi profesión, por lo que hago, yo veía los TikTok estos famosos que hacíamos con Indisciplinados y yo veía la respuesta de los jóvenes de diferentes partes del país. Por ejemplo, fuimos uno que nunca voy a olvidar, en Cutralcó, que fue el inicio, ¿se acuerdan? De los piqueteros, claro, de los cortes de ruta en los 90. Y le preguntábamos a los jóvenes de 22, 20 años, ¿vos sabés lo que pasó en Cutralcó? Sí, claro, mi abuelo participó, mi papá, etcétera, etcétera. ¿Y a quién me vas a votar? A Milei. Cuando eso se repetía en Neuquén, se repetía en Salta, se repetía en Ushuaia, y vos le decías, ¿por qué? No, pero mirá que él propone hacer tal cosa, achicamiento del Estado, la educación de un voucher, no, pero no lo va a hacer. ¿Qué significaba? Ahí significaba un montón de cosas de descreimiento de la política, de un tipo que venía desde afuera, un tipo rupturista, de todo lo que había aparecido en su vida. Chicos de 22, 23 años, tenían apenas 7, 8 años cuando Néstor Kirchner asumió.
muy difícilmente esos chicos, excepto que hubiese una traslación de esa experiencia a través de sus abuelos y sus padres, pero bueno, la realidad que hizo que este tipo, que esta persona hoy tenga, es que digo, pucha, ¿qué estamos viviendo, no? ¿Qué pasará dentro de unos años cuando empecemos a mirar para atrás y decimos, ¿qué pasó en esta Argentina de la gloriosa generación de los 70, de los 90? ¿Qué pasó? Yo veía el otro día las imágenes de los jóvenes ahí en el Luna Park. Digo, ¿qué pasó? Y pasaron muchas cosas, muchas. Y creo que hay un tema global también, Carlos. Hay un tema de no por nada Trump, no por nada Bolsonaro, no por nada. Yo viví en Europa exiliado y en esa Europa existía un François Mitterrand. En esa Europa gobernaba muchas partes de Italia el Partido Comunista. Y en España estaba Felipe González. Mirá lo que es hoy Europa. Y me parece que la Argentina no escapa a ese fenómeno. Me parece que no hay que martillarse tanto, sino que hay que ver qué hicimos mal, reconstruir el espacio y siempre sabiendo de que hay una parte importante de la sociedad que nunca va a apoyar un proceso de transformación ni de justicia social, nunca. Lo que más me preocupa cuando los sectores más postergados el discurso o la respuesta sea, bueno, hay que darle tiempo, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué? ¿Cómo va a ser para viajar? ¿Cómo va a ser para comprar los remedios? Pero ya no te digo para cambiar el auto, ni pintar la casa, ni irte de veraneo, ¿no? Sino las necesidades más básicas que tiene un ser humano. Y me parece que eso tenemos alguna responsabilidad que tendremos que rever, discutir y transformarlo. Mira, nosotros venimos de una experiencia de muchos años donde mi generación no la pasó bien, más bien la pasamos muy mal. Entonces, por todas las cosas que todo el mundo, los que están escuchando, saben que significaron la década del 70, el golpe de Estado, etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece que tenemos la responsabilidad de los mayores, en este caso que hemos vivido esa experiencia, de orientar a las nuevas generaciones al compromiso, a la militancia. Y yo digo, dejemos de lado hoy las internas y pongamos a construir una alternativa de poder para dentro de algún poco tiempo, porque yo creo, es mi opinión, que esto no sé cómo se va a desencadenar. Te soy honesto, si alguien de los oyentes me hubiera dicho hace 8 meses que Milei iba a ser presidente, lo mirábamos con cierta desconfianza, ¿no? Es verdad, yo no sé qué va a pasar dentro de 3 meses. Entonces, llegó de carambola al poder y está gobernando de carambola. Exactamente. Escuchándote y sabiendo de la cercanía personal y política, ¿crees que lo que decís es lo mismo, aunque nadie pueda hablar por ella habla por sí mismo, que piensa Cristina? No digo que sea lo mismo, pero está tan preocupada como estamos todos preocupados. La diferencia es que yo insisto de que ella es una pieza fundamental, no determinante, porque a todo el mundo no es la misma Cristina de hace 10 años, ¿no? Me parece que ella es un elemento importante para la reconstrucción de este espacio. No solamente ella, sino una cantidad de dirigentes, que me parece que es los gobernadores, Axel Kicillof, los sectores sociales, las centrales obreras se tienen que sentar a rediseñar un modelo político, pero no me cabe la duda que Cristina es bueno, ella, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer las 30 y pico de páginas que escribió, hay una visión autocrítica también sobre un montón de cosas, ¿no? Es que si no aplicamos acá la autocrítica, que no solo es un vicio de los marxistas, sino también una posibilidad de cualquiera, no entendemos una parte del fenómeno. Topo, gracias por haber charlado con nosotros, siempre es para nosotros un placer escuchar tu capacidad de análisis y también las historias que tenés que contar. Desde 2010, ¿extrañás a Néstor? ¿Te parece que se fue demasiado temprano? Mira, si hay una cosa que me deja tranquilo, dentro de lo que se puede llamar tranquilo, es que Néstor vivió su vida a full, a pleno, ¿viste? ¿Viste esa gente que dice, uy, si yo tuviese 20 años menos las cosas que haría, ¿no? Bueno, yo siempre hablaba con él y decía, hagámosla ahora. Y Néstor era un tipo que vivió la vida a full. No había, los que tuvimos la suerte de tener cierta amistad y cercanía, era de llamarte a las 7 de la mañana, sábado a las 4 de la tarde, etcétera, etcétera. Era un tipo que vivió su vida, sus 60 años a pleno. No había respiro, no había vacaciones, no había nada. Lo padecían los
funcionarios más cercanos. Cuando alguno de ellos se dijo, che, el viernes, el jueves es el cumpleaños de mi hija, me voy, si eran del Inter, no se iba nadie, porque Néstor vivió muy intensamente la vida, muy intensamente, eso me deja tranquilo, ¿no? Porque, claro. Porque vivió como quiso, como él creía que había que vivir. Había una sola persona que más o menos lo ponía en caja, que era su hija, Florencia. El resto, todos los consejos que uno le podía decir, che, mirá, cuando jugamos al fútbol eran las 11 de la noche, hacía, no sé, 0 grados, no, hasta que no empataba el partido no se terminaba. Pero bueno, era así, vivió y eso me deja tranquilo, ¿no? Un abrazo grande, Topo Devoto, gracias. No, gracias, un abrazo. El publicista Jorge Devoto, productor, por otra parte, de contenidos audiovisuales, amigo íntimo de Néstor Kirchner.